Buenas tardes, estimada profesora Jessica. Hoy, como grupo 4, vamos a ver el análisis macroeconómico de Chile en base a una perspectiva desde un economista. ¿Ya? En modo introducción, vamos a abordar el análisis macroeconómico de Chile en los últimos años, obvio, considerando información del Informe Macroeconómico Global 2024, datos del Banco Central e INE. Desde el 2020, Chile ha enfrentado importantes desafíos en realidad, una fuerte contracción económica por la pandemia, seguida obviamente de una recuperación acelerada en el 2021 y un repunte inflacionario en 2022. Después de esto, tuvimos un estancamiento que lo pudimos ir visibilizando desde el 2023, inflación, esta que llegó a un 12,8% en su punto más alto, pero dentro de todo, a través de este análisis buscamos comprender cómo estos elementos van afectando la oferta y la demanda, así como su impacto obviamente en la vida cotidiana en los hogares de los chilenos. Hola, buenas tardes, profesoras, compañeros. Mi nombre es Patricia y yo vengo a exponer en la parte número uno del trabajo, donde indicamos los análisis de factores macroeconómicos del impacto de la demanda y la oferta agregada. Bueno, de acuerdo a la pregunta que entabló, dice que crea una tabla comparativa con los datos del PIB y la inflación y el desempleo desde el 2014 hasta el año 2023. Acá hacemos un análisis general, de acuerdo al 2014-2023, donde vemos el crecimiento económico del PIB real, donde indicamos que desde el 2014 al 2019 hubo un crecimiento moderado de entre el 1% y menos el 4%. El 2020 hubo una fuerte caída del menos 0,14%. Bueno, todo esto debido al impacto del COVID-19. En el año 2021, como nos fijamos acá en la tablita, hubo un rebote económico con más del 11,31% de crecimiento, ¿ya? De acuerdo al año 2022 y 2023, que lo vemos acá, dice que hubo un estancamiento del crecimiento, ¿ya? Entre el 2,06% y el 0,22%, ¿ya? Todo esto provocó una inflación del año 2014, del año 2014 a 2021, inflación estable del 2% al menos 4% anual. El 2022, bueno, ahí se provocó una alza histórica del 12,8%, donde indica acá que fueron debido a los factores internos y externos. El 2023 hubo una inflación controlada y baja al 3,9%. ¿Ya? En total, Chile mostró un rebote económico fuerte en el 2021 tras la caída del PIB en el 2022, pero en el 2022 enfrentó una alta inflación y en el 2023 el crecimiento se estancó. Bueno, la inflación logró controlarse, pero el desempleo sigue siendo un desafío pendiente. El panorama actual refleja una recuperación incompleta y frágil. Bueno, de acuerdo a todos estos datos, podemos dar como conclusión que la recuperación post pandemia fue rápida pero desigual. Eh, de ahí nos indica que el problema de la inflación fue resuelto pero de forma parcial. El mercado laboral aún es frágil y se registra un crecimiento muy débil. Después pasamos a la segunda parte, que es la segunda pregunta, donde nos indica y dice, la segunda pregunta, el 2,1, donde dice que analice los factores de demanda y oferta agregada. Ya, acá la profesora, usted nos solicita que utilicemos el apunte número 4, donde nos indica que la demanda agregada y el desplazamiento hacia la derecha. La causa de la propuesta es el aumento del gasto público. En cuanto a la fundamentación, dice que un incremento del gasto público puede estimular la demanda agregada al aumentar el consumo y la inversión económica. Por ejemplo, durante el COVID-19 y el COVID-19, el gobierno implementó medidas de estímulo fiscal, ya como transferencias directas a hogares, apoyo a empresas, lo que impulsó la demanda interna y ayudó a mitigar los efectos económicos negativos de toda esta crisis que provocó el COVID-19. Pasamos a la segunda parte, o sea, a la pregunta 2,2, donde nos solicita la oferta agregada, donde nos solicita que propongamos
una causa que haya provocado un desplazamiento hacia la derecha y la curva de la oferta agregada del 1 al 4, los factores que influyen, por ejemplo, el empleo, la tecnología, el costo de producción y expectativa. Ya, más abajo, si usted se fija, lo indicamos y dice que de la oferta agregada, el desplazamiento hacia la izquierda. ¿Cuál fue la causa de propuesta? Aumento en los costos de producción. Y la fundamentación de esto dice que un aumento en los costos de producción, como el incremento de los precios de los insumos en la energía, puede producir una capacidad de las empresas para producir, puede reducir la capacidad de las empresas para producir, disculpe, bienes y servicios, desplazando la curva de oferta agregada hacia la izquierda. Por ejemplo, el año 2023 Chile experimentó el aumento de los precios de la energía debido a los ajustes de las tarifas eléctricas, lo que incrementó los costos de producción para las empresas. Muchas gracias. Hola profe, espero que esté muy bien, muy buenas tardes. A continuación voy a presentar la etapa 2 de nuestro proyecto del grupo 3 en cuanto al análisis de comportamiento de precio en los alimentos en el IPC e inflación de la Universidad de la Frontera. Bueno, en cuanto a la pregunta 1, se nos pregunta cuáles son las clases de alimentos, la categoría de alimentos que más ha subido durante el 2020 y el 2023. Y principalmente tenemos tres grupos que se nos escapan bastante en cuanto al alza que han tenido en general. Tenemos las legumbres y los tubérculos con un 72.4%. Tenemos por otro lado, en segundo lugar, el aceite y la grasa con un 67.0%. Y en tercer puesto tenemos al café, té y cacao con un 57.6% también de alza. En general, esta alza superaron ampliamente el alza del IPC en general, con más de un 30.1%, algo que impacta directamente a las clases más vulnerables de nuestro país, sobre todo en el caso de los legumbres y tubérculos, que tienden a ser alimentos de relativo fácil acceso en ferias libres sobre todo. El poder acceder a esto forma parte de la dieta popular de nuestro país y también repercute en gran medida en el gasto que tienen en la canasta básica de sus hogares y repercute obviamente en la calidad de vida de las personas, el poder privarse de otras cosas que también son clave en la vida y esto claramente repercute en eso. En cuanto a los productos alimenticios con mayor alza, previo a la pandemia, hasta noviembre del 2023, tenemos la papa con un 194.0% y tenemos el pimiento y el pimentón con un 113.6% en segundo lugar y los huevos también con un 92.8% de alza. Al final, estos alimentos, sobre todo la papa y el huevo, al final hacen un poco la... no diferencian clases sociales, creo que también va a repercutir a todo en general. Pero los tres factores que explican la alza principalmente tienen que ver con los problemas logísticos globales, quizá la guerra también repercutió este estallido de precios, la presión de los costos, el aumento de insumos agrícolas y costos de transporte y también los eventos climáticos que a veces suelen darse en nuestro país, que tiene que ver con la sequía en ciertos lugares y fenómenos climáticos que también afectan los cultivos como la papa, entre otras cosas. En cuanto a los tres productos de la división de alimentos que subieron del precio del año 2020 al 2023, lo que hice fue hacer una tabla donde desgloso por los tres alimentos que más subieron y las factores globales por este otro lado, donde el 2020 tenemos un alza de los pimentones, el zapallo y la naranja, que tiene que estar relacionada a la pandemia de COVID-19, perdón, con la distribución en cadena, el suministro y costos logísticos. Por otro lado, el 2021 tenemos la carne de vacuno, el marisco y el aceite vegetal también como alza. Tiene que ver un poco, también se explica con la reapertura económica, mayor demanda de alimentos. El 2022 tenemos el plátano, el aceite vegetal y las verduras en conserva, que está directamente ligada a la guerra de Ucrania y Rusia, donde donde se necesita principalmente los fertilizantes y la energía para poder producir estos alimentos. Y el 2023, que es lo más reciente que tenemos del estudio, la papa, los huevos y el pimentón y el pimiento, que están ligados un poco más a los eventos climáticos locales de nuestro país, como la sequía, el invierno, que produce también la alza de los huevos, por ejemplo, con las gallinas que tienden a complejizar el proceso de obtener estos productos. Y la recuperación parcial de la oferta también hace que tiendan a subir naturalmente los productos. En cuanto a las propuestas fiscales y políticas monetarias que también
se nos ocurrió al grupo. Principalmente una sería el subsidio a alimentos básicos para las clases sociales más vulnerables. Y por otro lado, la política monetaria en la reducción del controlada de la tasa de política monetaria, algo que el Banco Central ya está haciendo. Así que creemos que esa es la mejor opción en este caso. Y por el lado del subsidio, si se hace de forma correcta, bien focalizada, eh, podemos lograr que no repercuta en la inflación y que sea algo que tienda a sostener la calidad de vida de las personas que son las que más van a ver afectadas en este caso. Así que eso, profesora, muchas gracias por el espacio y muchos saludos. Y a modo conclusión, junto con mis compañeros, el análisis evidencia que Chile ha mostrado resiliencia frente a estos escenarios económicos complejos, en sus altas y bajas, aunque con una recuperación desigual. La estabilidad fiscal y la autonomía del Banco Central han sido fundamentales para controlar la inflación y mitigar los efectos de las recesiones. Sin embargo, persisten desafíos importantes como fortalecer el mercado laboral, mejorar la productividad, reducir igual las vulnerabilidades. Frente a todos estos factores externos como la volatilidad de los precios internacionales, cambio climático, etc., a futuro el país debe enfocarse en impulsar una inversión sostenible, diversificar su matriz productiva y diseñar políticas sociales que protejan a los sectores más vulnerables ante los ciclos obviamente económicos. Solo así se podría consolidar un crecimiento más inclusivo y estable dentro de los próximos años que se nos viene como desafío. Este ha sido nuestro análisis en base a todo lo visto anteriormente. Obviamente nuestras fuentes, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el Banco Central, el estudio UFRO sobre inflación y precio de alimentos, informes de coyuntura económica, los apuntes de la clase de la docente Jessica Navarrete, de nuestra clase de macro y microeconomía en la Universidad Católica, y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en Chile. Y eso sería en realidad todo nuestro informe. Espero que haya sido súper provechoso y que tenga una excelente tarde.